Bien, compañeros, siguiendo con el tema, ¿ustedes consideran que sí en Guatemala realmente representa la legislación guatemalteca los intereses de la mayoría? ¿Cómo ven ese asunto? A ver, María José, ¿usted qué considera? Licenciado, buenas noches. No sé si me escucha. Sí se escucha, compañera. Dígame. Gracias. Yo considero que el trabajo de un gobierno y de una legislación se ve reflejado en la manera de vivir y en las condiciones en que se encuentra la sociedad en la que se está legislando. Entonces, perdón, se me desactivó el micrófono. Entonces, la verdad que nuestra sociedad está en unas condiciones bastante nefastas y nuestra legislación no es la adecuada ni ahora ni desde el momento en que se creó para un pueblo que se encuentra como nos encontramos nosotros ahora. Gracias. Entonces, cuando nosotros nos organizamos en una coexistencia, no solamente vamos a establecer normas, no vamos a delimitar únicamente derechos, sino vamos a establecer que hay una vida en común y vamos a indicar que hay diferentes esferas que van a tener poder. Vamos a establecer también que deben existir autoridades que puedan hacer efectivas esas normas, que vele por los intereses de las mayorías, que resuelva los problemas que hay entre los individuos para que estos no resuelvan con cuestiones, como dice acá, justicia de su propia mano. Entonces, eh, nosotros vivimos en una sociedad donde lamentablemente hay una serie de situaciones que no nos permite llevar a cabo este preciado fin. En la situación en la que nos encontramos como país, la situación cuando nos encontramos en este momento como Estado, eh, Lorena Chivalango. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted considera que las autoridades o a quienes se han elegido como autoridades realmente tienen esa cualidad de autoridad para poder hacer efectivas las normas, digamos, a nivel local? Yo, licenciado, considero de que pues no todas las personas tenemos la misma capacidad primero de ejercer la profesión que elijamos, independientemente si sea nuestra vocación o muchas veces por el interés, ¿verdad? Hay muchas personas que están en instituciones públicas ejerciendo algún puesto, ya sea de un alto cargo, desde diputados, alcaldes o presidente. Pero muchas veces esas personas, como lo dijo usted anteriormente, llegan al poder por, como lo dicen anglosajonamente, ¿verdad? Por cuello, pero no tienen esa capacidad o esa preparación académica para ejercer ese trabajo. Y muchos diputados, por ejemplo, en el caso de ellos, varios que ni siquiera han llegado a diversificado, podría decirle, no conocen nada acerca de la legislación y por ende no pueden trabajar adecuadamente o, o ejercer el cargo como debe ser. Y por eso es de que se ve reflejado en nuestra sociedad
que las leyes están mal redactadas, algunas que van en contra de las personas más vulnerables y pues otras que favorecen a determinado grupo. Es lo que yo considero. Gracias. Paola. Paola Lemus. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Vea, el escenario que nos da la compañera es un escenario en el cual hay gente que tiene ganas de hacer las cosas, pero le hace falta, ahí sí que las características necesarias para poderlas llevar a cabo. Usted, desde su perspectiva y su experiencia, ¿considera que la sociedad de Guatemala realmente existe la normativa jurídica necesaria para que sea funcional? Sí, ¿Por qué? sí considero que sea funcional, ¿Por qué? porque tenemos la capacidad al esforzarnos A ver, yo le de estoy, estudiar. yo le estoy preguntando, ¿usted considera que la sociedad de Guatemala, con la normativa que tiene y con las bueno, agreguémosle con las autoridades que tiene, realmente puede cambiar la situación actual? Sería un proceso largo, pero sí, sí se podría, licenciado. ¿Qué hace falta, perdón, qué hace falta para poder hacer eso en este momento? Ay, sería tener principios y llevar todo el proceso legalmente, no haber personas fraudulentas, personas que por amistad, como dijo la compañera, que por amistad le dan puestos altos a personas que tal vez no están capacitadas. Y ahí incurren muchos fraudes, muchas incapacidad de las Gracias. personas ante los puestos funcionales que rigen la comunidad. Gracias. Marcos. Dilek. Acá dice el derecho aparece no en un aspecto imperativo y sancionador, sino bajo un aspecto instrumental al servicio de los ciudadanos, en un conjunto de disposiciones que sirven para el desarrollo de nuestra personalidad y velan por nuestros intereses. ¿Consideras que realmente se crean normas en Guatemala que sirvan para el desarrollo social? ¿Has escuchado de alguna? Eh, pues realmente ahorita no se me viene a la mente una norma para el desarrollo social, pero si no estoy mal, he oído que sí existen, pero lamentablemente tanto por la corrupción que existe en los gobiernos, no hacen que esas como normas realmente se cumplan o velen por realmente por el desarrollo social de los guatemaltecos. Gracias. María José. Buenas noches, Lick. Hola, Marejo. Vea, estamos aquí viendo que las normas debieran en principio, en una sociedad organizada debe existir autoridades. Y estas autoridades tienen que tener el poder para resolver los problemas en relación al beneficio de las mayorías. Entonces, el derecho acá tiene una proyección, no como el derecho penal que trata de forzar a la gente a comportarse o no, y no como el derecho civil tal vez, que determinar quién tiene o no tiene el derecho, sino como una forma, como una camisa de fuerza para que los ciudadanos mantengan la postura, digamos, y que al final le sirva al mismo ciudadano. En ese sentido, ¿qué es lo que a nosotros como sociedad nos debería de hacer falta para que las normas efectivamente se cumplan y no estemos bajo esta dinámica que decían los compañeros de estar falseando la misma ley para poder, por ejemplo, acceder a puestos en los que realmente no cumplimos con los requisitos? ¿Qué es lo que le considera a usted que le hace falta a la sociedad?
desde mi punto de vista, yo considero que debe de haber menos corrupción, pues porque las autoridades hoy en día se dejan tal vez como que comprar, por decirlo de esa manera, por el dinero, ¿verdad? Entonces ya no hacen las cosas como deben de ser y se desvían de, de lo que la norma rige. Gracias. Licenciado, yo quisiera agregar algo. Por favor. Estamos hablando de legislación y estamos llevando también a personas, a un organismo que es puramente legislativo, a personas que no tienen la más mínima idea de legislación. Entonces tenemos a diputados que no saben nada sobre legislar. Desde ahí nuestras leyes están mal. Y en esto vendríamos también a hablar sobre un proceso de reformas a la ley electoral y de partidos políticos y entre otras cosas que llevarían bastante tiempo y que serían un proceso bastante largo, pero realmente necesario, porque no podemos poner a personas a legislar y darles todo el poder sin que ellos tengan la capacidad de hacerlo. Gracias. Licenciado, Claro. yo quisiera agregar algo respecto a su pregunta que dijo de qué le hacía falta a la sociedad o qué necesita la sociedad para que las normas se cumplan. Una palabra esencial es lealtad. Tanto funcionarios como la demás población que conforma la sociedad tiene que ser leal a sus principios morales, a la patria, y de esta manera no se va a cometer ningún acto corruptivo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Yo quiero aportar algo. Ahorita estamos hablando de las autoridades, pero sin ir muy lejos, mi experiencia en el primer semestre en la universidad, como no nos conocemos, no hay amistad, no hay confianza, y el grupito de estudiantes que salían de alguna institución y entraron en la universidad, pues formaban sus grupos. Entonces, el problema que yo veo de acá es que no todos tenemos en mente el bien común, como dice la Constitución. Este es el problema de la sociedad. Mientras no regresamos a la Constitución o no tener la voluntad de cumplir lo que dice la Constitución, cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, ese es el problema. No solamente está con nuestros gobernantes, sino que lamentablemente aún nosotros participamos en ese sentido. De verdad es relativo, ¿verdad? Pero eso es el problema que yo veo en la sociedad. Gracias. Vean, el tema de que el área de planificación y coordinación fue muy astuta. El primer tema que nos aborda es derecho y sociología. Y vemos el asunto del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? ¿En qué consiste el derecho? Estos son temas de primer semestre. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado que si nos vamos al texto y lo que dice el texto de lo que es el derecho, que el derecho es universal, que el derecho es un derecho que sirve para vivir en sociedad, que tiene reglas básicas, que también el derecho puede ser natural porque le pertenece a todas las personas, que el derecho también es una forma de vivir en coexistencia, pero en esta coexistencia vamos a tener que crear autoridades y en sí misma la palabra autoridad refleja un reconocimiento, puesto que una persona si tiene autoridad es porque las demás le reconocen que tiene esa autoridad y al tener esa autoridad va a poder ejercer poder, si no una persona desprovista de autoridad va a ser totalmente... no se le va a hacer caso, pues, porque no va a poder hacer efectivas las normas. Entonces, el derecho en sí mismo, acá no lo vamos a ver como una manera técnica, no lo vamos a ver como una manera del derecho, por ejemplo, procesal penal, procesal civil, del derecho civil penal, sino lo vamos a ver desde un punto de vista social. Entonces, yo los quiero extraer de esa perspectiva, de esa visión que ustedes tienen del derecho, como un derecho
como un derecho técnico, como un derecho en el que se encuentra el adjetivo y el sustantivo, en el que se encuentra también el derecho formal, el derecho natural. No, acá vamos a ver el derecho desde un punto de vista como aquella manifestación de la necesidad humana para poder encontrar reglas, normas, principios que hagan que un grupo determinado pueda funcionar. Pero para eso también hay requisitos. Es un derecho que tiene que surgir de la misma sociedad, de las mismas personas. Es un derecho que tiene que resolver los problemas de las personas, porque si no los resuelve, entonces estamos ante un derecho que no es positivo, ante un derecho que no le sirve a la sociedad. Y en Guatemala, lamentablemente, vamos a encontrar cualquier cantidad de normas impuestas. Fíjense, hace unos días vino la vicepresidenta de Estados Unidos y el Congreso corrió a aprobar una donación que se hizo de unas inyecciones que están en proceso de análisis. Ese es el problema de la legislatura y el asunto no pasa por el tema de personas que sean o no sean versadas en derecho. Eso es lo más trágico, que estas personas, a pesar de que muchas veces no cuentan con la experiencia, no cuentan con los conocimientos, sí cuentan con equipos grandes de asesores legales que al final de cuentas lo que buscan es validar las disposiciones antojadizas de los congresos. Entonces, compañeros, acá el análisis es el siguiente. ¿Para qué me estoy preparando yo? ¿De qué parte quiero estar? ¿En qué momento yo voy a tener que poner en prueba mis principios, mis valores, y como dice la compañera, la lealtad? ¿A quién? A mi familia, a mi comunidad, a mi país, para no acceder, ¿verdad?, a estas cuestiones. Pero nos vamos a ver también en el asunto económico, en el prestigio. ¿Qué abogado no quiere tener ese prestigio o quiere tener el éxito económico proveniente de su esfuerzo? Y es que en el momento en el cual ustedes busquen la forma de cómo hacer legal una decisión que sea injusta, ahí es donde ya nosotros pasamos la línea, el límite, y nos convertimos en parte de esa serie de cuestiones antojadizas que no le han traído nada bueno al país. Bueno, entonces ahora, visto esto, vamos a proceder a revisar lo que es la sociología. Miren, compañeros, la verdad es complicado estar aceptando gente después de hora. Sociología. Vamos a ver. ¿Qué es la sociología? Es un neologismo. ¿Alguien nos quiere iluminar explicándonos a qué se refiere el término neologismo? Mi hijo y le gusta aquí. Ay, Dios. ¿Alguien tiene la noción de lo que significa neologismo? La creación de una nueva lengua, Lick. Ok. Neologismo. Proviene del latino socius, compañero, y del griego logos, tratado. Por lo que vamos a entender entonces que es el tratado ciencia, ¿verdad? En cuanto que la ciencia, el significado es la ciencia de lo social. La palabra sociología la acuñó Augusto Comte hace poco, 1798. Imagínense ustedes, entre 1758 y 1857 vivió, y Comte, en el curso de filosofía positiva en el año 1839, utilizó esta palabra. Imagínense ustedes 1839 años del nuevo conteo, sin echar en cuenta los 2000, 3000 años anteriores. Estamos en el calendario grecorromano. En esta cantidad de años no se había establecido qué éramos. Fue hasta que Comte dijo que era el tratado o la ciencia
¿verdad? El compañero. La sociología se ocupa del estudio de los grupos y agregados sociales. Cuando hablamos de agregados sociales es porque encontramos que en un grupo social va a haber más individuos que inclusive como sociedad los vamos a ir categorizando. Y es que la psicología tiene mucho que ver en la ciencia social, puesto que la psicología juega un papel predominante a la hora de analizar los grupos sociales. Más adelante en el curso, si ustedes han sido curiosos y revisaron un poco del libro o de la guía programática, del texto, perdón, van a ver cómo vamos a ir evolucionando en el análisis de la sociedad y vamos a ir especializándonos en determinados lados que tiene la sociedad para darle a este curso un tinte también muy, pero muy jurídico y al final. Las organizaciones, las instituciones, los cambios y sobre todo los conflictos sociales. Vamos a preguntar acá. Emerson Canté. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es un conflicto social, Emerson? Pues a lo que entiendo por conflicto social es como una riña entre las personas, ya que somos nosotros quien formamos la sociedad. ¿Es cierto eso, Joseph? Buenas noches, licenciado. Para mí sí es cierto lo que dijo el compañero. Muy bien, cuando uno está en audiencia se dice me adhiero a la petición del abogado. Paola, no, usted ya le pregunté, ¿verdad? Sí, licenciado. Lucía Noguera. Lucía no tiene audio, me está aquí. Muy bien. Vamos a ver, alguien, yo estoy buscando que alguien que tenga ganas de platicar con nosotros. A ver, María Laura García Salas. Laura García Salas, ¿está en el aula o está por ahí? Yo creo que solo colocó el teléfono o la computadora y se fue a pasear. Alejandra Ortiz, Alexandra. Tampoco, ¿verdad? Creo que vamos a ir haciéndolo listaditos. Lick, podríamos decir que es la falta de acuerdo entre una o más personas. Conflictos sociales, gracias compañera, los conflictos sociales no son otra cosa que aquella serie de desavenencias que tiene la sociedad en sí misma, en donde nosotros encontramos que los grandes grupos sociales que forman esa sociedad, esas personas que están integrándose a diferentes estratos sociales, a diferentes partes de la misma sociedad, entran en conflicto. Esto es algo muy natural de las sociedades. Precisamente Marx habló mucho de eso, Engels, y todas estas personas que han tratado de la sociedad han hecho estudios profundos, porque precisamente de los conflictos sociales es de donde surgen los grandes cambios sociales. El conflicto social es innecesario y es indispensable para la evolución de la sociedad. La sociología también estudia los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos van a ser quienes van a reflejar la sociedad desde un punto de vista político. Aquellas relaciones sociales que son parte de los mismos grupos y los sistemas y estructuras sociales son también objeto de estudio de la sociología. La sociología, entonces, compañeros, es un estudio científico de la sociedad. En una definición más contemporánea se describe a la sociología como la ciencia que estudia las relaciones humanas de manera sistematizada, utilizando la observación y la verificación empírica a partir de una teoría. Laura ya regresó a la clase. No, ¿verdad? Yo creo que los compañeros que no ingresen a clase vamos a tener que retirarlos porque no necesitamos más personas que nos carguen la plataforma. Vamos a ver.
Axel Rodríguez. ¿Tampoco está Axel Rodríguez? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio. Enciendan sus cámaras, compañeros, por favor. Vamos a ver cuántas se quedan en negrito. Bien, muy bien, muy bien. Compañeros, quienes no tengan tiempo para estar en estos cursos, realmente de veras, busquen otra carrera que les permita el tiempo. Busquen otros horarios, busquen las privadas. Porque realmente es complejo esto de querer ingresar a cursos si realmente no contamos con el tiempo. Vamos a ver acá. Pero Lick, yo siento que más que tiempo sería interés, porque yo, créame que yo mi tiempo es bien limitado y mire, aquí estoy. Exacto, eso es precisamente. Entonces, quienes de verdad, no podemos porque el trabajo no nos lo permite, busquemos una carrera que nos lo permita. Gracias, compañeros. Pueden apagar sus cámaras, disculpen la intromisión en sus hogares. Bueno, sigamos pues. El estudio de la sociología es importantísimo para el estudiante de Derecho. ¿Por qué, Sergio? ¿Por qué será necesaria? ¿Cómo dice Lick? Disculpe. El estudio de la sociología es necesaria para el estudiante de Derecho. ¿Por qué? ¿Por qué para entender de una forma científica el origen de la sociedad, del derecho. Ajá, muy bien. Sí, yo creo que el estudio de la sociología en derecho nos da a entender cómo se comporta los seres humanos o las personas dentro de una sociedad y así poder aplicar un derecho más objetivo a lo que se está viviendo. Sí, Jonathan, ¿verdad? Así es, Lick. Fíjense que Jonathan ha tomado, ha comentado algo muy importante. Al principio les preguntaba qué es el derecho. Y si nos damos cuenta, nosotros comenzamos a conversar de un derecho muy técnico, de normas, todo esto. La cuestión es la siguiente. Deshumanizamos en determinado momento al derecho. Lo deshumanizamos porque lo convertimos simple y sencillamente en una serie de principios, normas, instituciones y diferentes cuestiones que sí es parte del derecho, pues, pero en algún momento al estar estudiando tanto el derecho de una forma técnica, lo convertimos no en una herramienta de la sociedad, sino en una herramienta contra la sociedad. Por eso en este curso es bueno, es indispensable que nosotros retrotraigámonos, como dice Jonathan, y veamos al derecho como una cuestión humana, una cuestión a la hora de querer decidir, porque no sabemos a dónde nos va a llevar la vida y podemos terminar siendo jueces, magistrados e incluso fiscales. Y ahí tenemos que ver que la sociedad es quien crea el derecho y que es la sociedad la que busca en el derecho la mayor justicia y más allá de la justicia, buscar a través del derecho la equidad. Bueno, entonces, compañeros, nos vamos a los orígenes de la sociología y la sociología es una ciencia que se remonta por allá por el siglo XIX. Y es que a pesar de que ya existía un pensamiento sociológico en Grecia, a través de los escritos de Heródoto, que es el padre de la historia, y que él hablaba de las semejanzas y diferencias entre la sociedad griega, cuestión que vio en sus viajes. A pesar de esto, como les repito, no había un nombre inclusive para esta parte de la ciencia. Vamos a encontrar siempre en Grecia que habían filósofos que hacían estudios de lo social.
En la Edad Media, con la gran intervención que tuvo la Iglesia Católica, sobre todo San Agustín, reflexiona sobre el avance de la humanidad y hace una serie de relaciones humanas, ¿verdad? Y que a través de esto intenta explicar cómo es que el hombre o la humanidad tiene esas relaciones. Aquí encontramos también a Santo Tomás de Aquino, que él también hizo análisis muy profundos, pero que al final de cuentas no eran relacionadas a la ciencia en sí del estudio de la humanidad o del hombre. Va a ser Maquiavelo como considerado uno de los teóricos más influyentes que define desde una perspectiva moderna el concepto de reestructuración social. Él estudia el constante conflicto político con base social, por la contraposición entre el pueblo y los que lo gobiernan. Esa dinámica, esa constante pugna entre los factores, entre los quienes integran los grupos sociales, es precisamente lo que produce al derecho. Porque recordémonos que el derecho lo que pretende es evitar el conflicto, y para poder evitar el conflicto necesariamente tuvo que haber habido una experiencia conflictiva para normar que eso no vuelva a suceder. Entonces anotemos que fue Maquiavelo quien fue el primero de los que comenzó a analizar la reestructuración social en virtud del conflicto político. A finales del siglo XVIII y XIX, con el pensamiento sociológico, surgen acontecimientos de orden que surgieron como parte del orden social establecido. Acá nos vamos con Rousseau, ¿verdad? Que Rousseau, debido a su experiencia en la Revolución Francesa y el surgimiento de la burguesía como la parte más importante de una sociedad, y a esta burguesía se le denominó sociedad civil, que hoy nos está haciendo tanto daño en estas luchas, sobre todo en la descomposición de la familia, ¿verdad, compañeros? En aquella época, entre 1712 y 1778, que vivió Rousseau, a través de su obra El contrato social, influiría en el pensamiento de Alex de Tocqueville, que él viviría casi 100 años después. Pero ¿por qué influyó tanto? Cuando yo les digo a ustedes el contrato social, ¿qué se imaginan, compañeros? Lick, me habló a mí, perdón, es que tengo interferencia con mi internet. ¿No se le escucha, Lick? ¿Ya les llegó la asistencia? ¿O todavía no ha sido publicada? No, aún no, Lick. Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que entonces no está bien. Ah, bueno. Ahí está la asistencia para el día de hoy. Vean, cuando nosotros hablamos del contrato social, yo les invito a que busquen en diferentes plataformas nada más un resumen, ¿verdad? O a grandes rasgos, ¿qué es el contrato social? El contrato social surge como consecuencia de las luchas que existieron, y es que la Revolución Francesa vino a hacer un gran cambio en la mente de los europeos y particularmente los franceses. La Revolución Francesa hizo cambios profundos en las estructuras jurídicas, sobre todo en aquellas estructuras jurídicas que le daban valor a las clases sociales. Esto fue el germen del pensamiento nuevo que se extendió por toda Europa y que consecuentemente
provocó pues las separaciones, fue la excusa suficiente para la separación de las colonias que habían en América, inglesas y españolas sobre todo. En ese contexto de cambios profundos surgieron también, ¿verdad? Sociedades modernas. Surgió la cuestión social. Surgieron la existencia de problemas sociales. ¿Por qué? Porque hubo un éxodo rural a las grandes ciudades, consecuencia de que ya no existir, ¿verdad?, aquellos señores feudales y todo esto que proveían protección a las personas. Entonces ellos tuvieron que ir a buscar donde había trabajo. Toda esta dinámica, toda esta migración a gran escala hizo que se diera un conflicto de clases. Y este conflicto de clases o este conflicto social surgido posterior a la Revolución Francesa fue lo que entonces, al final de cuentas, fue lo que se denomina sociología. La sociología, entonces, compañeros, no es otra cosa que la teorización, no es otra cosa que una manera, una forma de investigar científicamente a la sociedad en sí. ¿Alguna acotación, compañeros? No, ahí estamos claros. Bueno, entonces, para la próxima clase vamos a estudiar Derecho y Sociología. Vamos a estudiar también cuáles son las relaciones que existen entre ellos y vamos a ver cómo Durkheim hablaba de la vida social, la utilidad de la sociología del derecho y cómo ésta ha ido evolucionando hasta encontrarnos con la filosofía del derecho, que no es otra cosa que aquel estudio que se hace a nivel espiritual de lo que es el derecho, de lo que es la sociología o la sociedad o el derecho desde un punto de vista social. Con esto, compañeros, entonces vamos a dejar de compartir. Yo les invito, compañeros, de verdad, a que lean por favor. Bueno, si no lo han hecho, tenemos de hoy para el lunes, para descargar el documento, mandarlo a imprimir. Sería bonito que lo encuadernaran, lo personalizaran y ya para la próxima clase puedan leerlo y que esto se vuelva una dinámica de conversación y no de lectura, porque la idea acá es que todos aportemos y que al final de cada clase pues tengamos nuestros propios criterios y podamos defenderlos y argumentarlos. Que pasen la mejor de las noches. Un saludo a sus familias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche.